Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Con todo gusto voy a mostrarles cómo tejer este chal. Lo puede usar en diferente forma. Está muy amplio, muy cómodo. Es el mismo punto del último chal en forma de triángulo y aquí lo estoy haciendo en forma rectangular. Voy a usar esta madeja de hilaza. Es de estambres Carina de la línea Río. La madeja tiene 100 gramos y para tejer este chal usé 370 gramos. Aquí tiene la información. Es 100% acrílico. El gancho que voy a usar 3.5 milímetros. Este hilo lo tengo nuevo en mi tienda en línea. Ahí le voy a dejar el enlace de la tienda para que vea todos los colores que hay. Tengo mucha variedad, muy bonitos, les va a gustar. Este color es gris plata. Está claro, muy bonito. Si usted nota, tiene un brillo que hace resaltar más el color. Empiezo a tejer 18 medios círculos para tener el tejido en forma rectangular. Empiezo con 5 cadenas. Deslizo en el primer punto de cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 8 puntos altos, que es la mitad del círculo. Sin contar la cadena, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para empezar el siguiente círculo, tejo 7 cadenas. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Y paso 1, 2, 3, 4. En las 5 empiezo a deslizar 3 puntos. Es 1, 2 y 3. Paso el hilo por la parte de abajo para tejer siempre al frente los puntos altos, empezando el primero de 8 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así como tejí este último, vamos a tejer 16 más para tener en total 18 medios círculos. Aquí terminé los medios círculos y tengo 18 en total. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Para tener la medida de ancho, agregue 4 círculos para cada motivo. Aquí el último tiene 8 puntos altos, igual que el resto, y voy a tejer 8 puntos. Aquí tengo 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar el primer círculo tomando este lacito que se ve aquí suelto y en este espacio que tenemos aquí como una cadena en medio y se desliza el punto. Y ahí está cerrado el primer círculo. Esto lo vamos a repetir 3 círculos más
1, 2 y 3, con 8 puntos altos en cada uno. Aquí vuelvo a hacer el mismo paso. Estos son los puntos que se deslizaron y este es el último que se deslizó, y en la cadenita que está abajo, y ahí se desliza. Nos faltan 2 más. Aquí tenemos 4. Esto es en la orilla lo que debemos de tener, con 8 puntos altos en cada círculo. Y aquí cerramos de la misma forma, tomando el lacito y la cadena, se desliza. Y aquí tejo 3 cadenas. Igual acá en este lado tenemos el punto alto. Se toman los 2 lacitos del punto alto y se desliza. Ahí está. Este es el primer lacito. Aquí se va a formar un motivo. Vamos a cerrar 5 círculos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está. Y aquí hacemos igual el siguiente lacito de 3 cadenas. Aquí están los 5 círculos. Aquí está el lacito de 3 cadenas. Y de nuevo 3 cadenas. En el punto alto tomo los primeros 2 lazos y deslizo. Ahí está el segundo lazo. Y de nuevo voy a tejer 5 círculos para hacer de nuevo el tercer lacito de 3 cadenas. En este espacio, aquí tengo los 4 círculos, el lacito de 3, tengo 5, el lacito de 3 y tengo 5 y el lacito de 3. Son 3 lacitos de 3 cadenas y aquí quedan 3 círculos sin terminar. Aquí voy a empezar los motivos. Para empezar, 3 cadenas. Esto es un punto alto y tejo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tengo las 3 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. En las 5 vamos a empezar el círculo. Este es el primer punto deslizado, el segundo y el tercer punto deslizado, y nos quedan 3. Voy a pasar el hilo para la parte del frente. Siempre se va a tejer al frente del tejido. Aquí está. Esta es la orilla. Vamos a tejer hacia la parte del frente. Aquí voy a tejer 3 puntos altos. Siete cadenas. Por el lado revés del tejido, en el lacito vamos a tejer medio punto. Doy vuelta, 7 cadenas. Este es el último punto alto. Tomamos los 2 lacitos, lo deslizo y tejo 3 puntos altos. 2 y 3. Ahí tenemos 6 puntos altos. No estoy contando la cadena que se deslizó. 7 cadenas. Paso 4 cadenas, deslizo 3 puntos. El hilo al frente y empiezo el segundo círculo. Aquí está lo que se tejió.
los 3 puntos altos, las 7 cadenas al lado revés en el mismo espacio, medio punto, 7 cadenas, regreso al mismo espacio del punto alto, el último que se tejió, los 2 lacitos y deslizo y terminamos con 3 puntos altos. Aquí tengo el último. Voy a tejer 3 más igual a estos 2. Aquí tengo el motivo. Son 5 medios círculos. Este lleva 3 y 3 y estos en la misma forma 3 y 3. Y este se va a tejer con 3 y 6 puntos altos después del lazo de 7 y 7 cadenas, porque es el de la orilla del motivo. Aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está el motivo. Voy a continuar y tejo un punto alto pasando 2 círculos. En el tercero tejo el punto alto. Al lado revés se teje. Aquí están 2 círculos. El punto alto. Ahí está el punto alto. Y de nuevo tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas para el siguiente medio círculo. 1, 2 y 3. En el tercer punto se va a deslizar 1, 2 y 3. Ahí está el punto alto. Voy a pasar el hilo al frente y tejo 6 puntos altos porque es el de la orilla del inicio del siguiente motivo. Ahí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se tejen 7 cadenas. Estas 7 cadenas, después de los 6 puntos altos, lo voy a tomar en el espacio que tenemos aquí del lacito de 3 cadenas. Al lado revés, 7 cadenas. Doy vuelta en el punto alto, deslizo y regreso al círculo para tejer los 3 puntos altos. Ahí está. Ahí tenemos el primer círculo con 7 y 7 cadenas en el siguiente lacito y quedan 2 y medio y 2 y medio
de separación entre cada motivo. Y aquí tenemos en el de la orilla, tenemos 3 y 6. Y aquí tenemos 6 y 3. Los que van aquí al final llevan 6 y 6. Voy a tejer 3 medios círculos de en medio del motivo. Los vamos a tejer igual que este, con 3, 3, 3 y 3, 3 y 3 en cada uno. Y las 7 y 7 cadenas en el lacito de 3 cadenas. Este es el último círculo del segundo motivo. Aquí tenemos estos 3 de 3 y 3 puntos altos cada uno. Y aquí tenemos 6 y 3. 6 y 3. Vamos a tejer este punto alto. Aquí tenemos el lacito de cadena y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Aquí en la mitad vamos a hacer el punto alto y vamos a tener los mismos círculos en medio del punto alto. Ahí está el punto alto. Aquí está el lado revés. Así como hicimos este, vamos a hacer el siguiente, es el último. Aquí vamos a ir colocando las 7 y 7 cadenas del motivo. Aquí ya saben cómo empezar con las 7 cadenas y cuento 1, 2, 3 y ahí se deslizan los 3 puntos y tejo 6 puntos altos para empezar porque es el primer medio círculo del siguiente motivo. 6 y enseguida 3. Aquí estoy al lado revés, tengo los 3 motivos, es 1, 2 y 3. Aquí como es el final y tengo 4 círculos, aquí paso un círculo y en el siguiente voy a tejer el punto alto y tejo 3 cadenas, le doy vuelta y deslizo en los 2 puntos del último punto del círculo, deslizo. Ahí está el círculo. Aquí voy a tejer en el primer círculo 6 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizo la misma forma que estamos cerrando los círculos, el lacito suelto y la cadena. Ahí tengo la orilla. Aquí voy a continuar cerrando los círculos. En estos 3 que tenemos aquí se van a tejer 9 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí igual deslizo. En estos 2 vamos a tejer igual 9 puntos altos. Ahí tejí los 3 con 9 puntos altos. Aquí cierro. En este último se van a tejer 6. Es 1, 2, 3, 4
5 y 6. Voy a tejer 3 cadenas para el lacito. Aquí va a llevar un motivo. En el siguiente punto alto, los 2 lacitos deslizo y ahí está. Así como tejimos este motivo donde se cerraron los círculos, vamos a continuar con los siguientes. Aquí tejiendo 6, 9, 9, 9 y 6. Y el lacito de 3 cadenas en los siguientes 2 motivos. Aquí tengo un motivo, el segundo y el tercer motivo. En este espacio tengo 9, 9, 9 y 9 puntos altos y en este tengo 6. Aquí voy a terminar esta primer línea de motivos cerrando el círculo, 3 cadenas y deslizo. Voy a deslizar 2 espacios más. Es 1, 2 y tomando los 2 lacitos del punto alto, tejo 1, 2 y 3. Deslizo. Voy a cerrar el siguiente con 6 puntos altos. Deslizo para cerrar el círculo y aquí de la misma forma se tejen los 6 puntos altos. Y se desliza en la tercera cadena y ahí está cerrado. Después de terminar el último motivo, ahí se cierra y ahí voy a cortar el hilo. Voy a empezar la segunda línea de motivos a la mitad, formando este medio círculo y estos dos que están aquí para tenerlos en este lacito de 3 cadenas y hacer la esquina que se necesita. Los pasos son igual. Para empezar, las 5 cadenas, los 3 puntos de cadena para el primer punto alto, y aquí tejo 3 puntos altos, siete cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El tejido debe de estar al lado derecho. Lo voy a colocar en esta forma. Después de las 7 cadenas, voy a contar aquí 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el siguiente voy a deslizar y tejo 4 cadenas.
Aquí tenemos el lacito de 3 cadenas, al lado revés, el medio punto y 11 cadenas. Le doy vuelta. Esto debe de estar al lado derecho. En los 2 lacitos del punto alto deslizo y 3 puntos altos. Ahí los tengo. Vamos a continuar. Voy a tejer 7 cadenas y cuento 1, 2 y 3 puntos deslizados para el siguiente medio círculo. El hilo lo paso al frente. Tres puntos altos, 11 cadenas, al lado revés, medio punto, 11 cadenas, al lado derecho, deslizo los 2 lacitos del punto alto y 3 puntos altos. Aquí tengo 2 medios círculos. Voy a tejer uno más porque va a ser la mitad solamente del motivo. Aquí tejo las 7 cadenas, los 3 puntos altos, 11 y 11 cadenas. Aquí está, este es el último. Aquí son 3 puntos altos. Voy a tejer 6 puntos altos porque es el de la orilla del motivo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le voy a dar vuelta al lado revés. Esto ya lo hicimos en la primera línea de motivos. Se va a tejer un punto alto al lado revés en el círculo que tenemos aquí en medio del motivo. Ahí está. Voy a tejer, le doy vuelta al tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primer medio círculo del siguiente motivo. Aquí deslizo 3 puntos. Por debajo del tejido vamos a poner el hilo para continuar y tejer 6 puntos altos. Aquí tengo 6, 11 cadenas,
Aquí estamos al lado derecho, doy vuelta y aquí está el lacito de 3 cadenas, medio punto, 11 cadenas, le doy vuelta al lado derecho, en el último punto alto deslizo y 3 puntos altos. Aquí tengo 2 y 3. Ahí está. Así vamos a continuar. Esta es la orilla, esta es la esquina. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a empezar el segundo motivo. Es igual como tejimos esta primera línea con 6 y 6 puntos altos en cada lado del motivo. Y aquí 3 y 3 en estos que están en medio. Lo único diferente es que tenemos 11 y 11 cadenas en la segunda línea de motivos. Así vamos a tejer 1, 2 motivos, sin olvidar aquí el punto alto, que es este, en este espacio. Aquí el siguiente motivo, aquí el punto alto y regresamos a tejer este espacio. Aquí está la última parte, que es la mitad de la segunda línea de motivos. Esta es la primera parte donde se empezó. Aquí se tejió el punto alto, el motivo completo, 6 y 6 puntos altos en cada lado. Aquí está el segundo motivo, 6 y 6 puntos altos en cada lado. El punto alto y aquí está la mitad del lado contrario donde vamos a terminar la vuelta. Aquí tejí los 6 puntos altos, este medio círculo con 11 y 11 cadenas en cada uno igual que los anteriores y aquí está el lacito de 3 cadenas. Después de esto, porque este ya es el último, tengo las 11 cadenas, medio punto y tejo 4 cadenas y en el último círculo voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el siguiente voy a tejer un punto deslizado y termino con 7 cadenas. En el punto alto deslizo y aquí se tejen 3 puntos altos, es 1, 2 y 3. Ahí está el motivo hasta la mitad de los círculos. Esta es la esquina. Aquí tengo hacia la parte de arriba los medios círculos. Voy a terminar tejiendo los puntos altos para cerrar cada círculo. Aquí tejo 9, 9, 6, el lacito de 3 cadenas, 6, 9 en estos 3, 6, el lacito de 3 cadenas y 6. Así vamos a terminar con esta segunda línea de motivos. Aquí estoy al final de la segunda línea para cerrar este medio círculo. Aquí tengo 6 puntos altos, 9 y aquí voy a tejer
9 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debería de haber tejido aquí 6 puntos altos para haber tejido aquí 6 puntos altos. Pero ya para la otra línea que se teja la mitad de motivo, así se tiene que hacer. Aquí tejer 6 puntos altos en el primer medio círculo, la mitad del motivo. Aquí voy a cerrarlo en la tercera cadena y vamos a empezar la siguiente línea, que es la 3. Aquí, sin cortar el hilo, vamos a regresar a deslizar los puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 7 puntos. Ahí vamos a empezar. La primera línea se empieza con el motivo completo. La segunda línea con la mitad del motivo en la orilla. Aquí vamos a empezar en este espacio. Voy a tejer 3 cadenas para el punto alto, las 7 cadenas para el primer círculo. Aquí también se debe tejer 6 puntos altos. Quizá los estoy confundiendo, ya no quiero destejer, ya es mucho trabajo. Para estar grabando de nuevo, borrar todo, y aquí solamente les indico que para la siguiente línea que hagamos esta, aquí también vamos a tejer 6 y 3 aquí. Para ir llenando cada círculo, aquí tejer igual 6 puntos altos arriba. Voy a empezar este motivo y así como lo voy a empezar, así se va a ir después en cada línea. Aquí voy a tejer 3 puntos para el primer punto alto, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a contar 3 del punto alto y 3 puntos deslizados. Es 1, 2 y 3. Y aquí nos quedan 3 para el punto alto. El hilo se pasa al frente. Para empezar, aquí como ya rectifiqué, como les mencioné anteriormente, aquí voy a tejer los 6 puntos altos, que es en este espacio que tenemos aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 11 cadenas aquí está el primer lacito de 3 al lado revés, el medio punto y 11 cadenas. Regreso, deslizo y 3 puntos altos. Ok, ahí está. Aquí enseguida, como se está haciendo el motivo completo, vamos a seguir igual como tejimos este. 3 y 3, 3 y 3, 3 y 3, 3 y 6 puntos altos. El punto alto aquí sería en este que está a la mitad del motivo, el punto alto.
Así vamos a seguir y tejemos 3 motivos en la tercera línea. Terminé la tercera línea de motivos. Esta es la primera línea de 3. Esta es la segunda línea de 2 y la mitad de 1 y la mitad de este motivo de la orilla. Aquí termino con 6 puntos altos y 6 puntos altos también aquí en el inicio. Y aquí tenemos con el punto alto 6 y 6, con el punto alto 6 y 6. Ok, ahora vamos a continuar repitiendo esto. Aquí estoy en este mismo punto. Tejo el punto alto que tenemos aquí. En este último círculo vamos a tejer el punto alto. Estos 2 círculos son de la orilla que vamos a tener todo lo largo de la pieza ya tejida. Aquí le doy vuelta para empezar a tejer este punto alto. Tengo el tejido al lado revés. Voy a tejer el punto alto. 3 cadenas que se necesitan para tejer este medio motivo que tenemos aquí en la segunda línea. Vamos a empezar la línea 4. Le doy vuelta al lado derecho y en estos 2 lacitos del punto alto voy a deslizar y ahí está el primer lacito y aquí cerramos con 6 puntos altos. Tengo 3 puntos altos, 4, 5 y 6. Así vamos a continuar cerrando los círculos en cada motivo sin olvidar las 3 cadenas para el lacito en medio de cada motivo. Aquí vamos a cerrar 1, 2 y 3 motivos. Aquí terminé la tercera línea con el punto alto, 3 cadenas para el último lacito. En este espacio voy a tejer un punto deslizado, una cadena para poder cortar el hilo y se va a empezar este mismo motivo que tenemos en la línea 2 de motivos para tejer la mitad, 2 completos y la mitad. Vamos a estar repitiendo la línea 2 y la línea 3, todo el tejido, todo lo largo que se necesite. Vamos a estar cortando el hilo cada 2 líneas. Se repite la 2 y la 3 y se corta el hilo. Aquí ya está cortada y regresamos a empezar este medio círculo, las 11 y las 11 cadenas, con la única diferencia que ya no tenemos este círculo, sino que recto vamos a tejer 11 y 11 cadenas y así seguimos todo el tejido. La línea 2 y la línea 3. Recuerden que hay que empezar aquí con 6 puntos altos para no tener que regresar con tanto punto aquí de punto deslizado. Aquí se empieza con 6. Aquí tengo los 6 puntos, las 11 y 11 cadenas y 3 puntos altos. Y así se sigue con la mitad del siguiente círculo. Tejí 21 líneas de cada motivo. Aquí está todo el largo que tiene. Aquí voy a empezar a tejer la orilla. En la parte de abajo cualquier lado es igual. Este lado de lo largo
y este. Este es la parte donde estamos tejiendo. Aquí termino en este espacio. Aquí es donde estamos cortando el hilo. Cada 2 líneas se cortó el hilo y voy a tomar este lado como la parte de abajo. Aquí destejí lo que vieron. Era una prueba que estaba haciendo para cómo tejer la orilla. Aquí es donde terminé la última vuelta para ir cerrando los círculos. Este es el último. Y aquí empiezo 7 cadenas para separar 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a tejer 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas de las últimas 7. Aquí deslizo el primer punto, 2 y 3. Y nos quedan los 7 puntos de cadena para separar el tejido que terminamos y el siguiente círculo. Aquí, igual como todo el tejido, se pone el hilo al frente y se teje el círculo totalmente completo. Vamos a tejer 15 puntos altos. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí tengo 13, 14 y 15. De igual forma se va a deslizar el punto tomando los 2 lacitos y de nuevo tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a estar tejiendo siempre 7 cadenas para ir separando los nuevos círculos del tejido. Ahí está la parte de abajo. Este es el lado. Voy a deslizar siempre el punto. Tejo las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las últimas 3 deslizo y así hago de la misma forma este. Después de terminar 7 cadenas y lo tomamos a la mitad de la cadena. Aquí se empezó el primer círculo de la esquina con esta cadena de 7 y 7 cadenas. Aquí tengo 3 y la de la esquina. Aquí tengo 3. De círculo a círculo son 3. De círculo a círculo son 3. Con esto se pueden guiar para continuar todo lo largo. Aquí tenemos igualmente 3 de círculo a círculo. Aquí son 2 líneas de motivos. Así toda la orilla. Aquí tengo 3. Aquí está la siguiente esquina. Voy a cortar el hilo. Los últimos 3 de círculo a círculo. Y aquí tengo 3.
Ahí lo tengo terminado. Y los lados se van a quedar igual como se empezó el tejido, con los círculos en la orilla. Aquí tenemos el lado contrario y falta tejer algo en la parte de arriba. Tengo el tejido al lado derecho. Voy a empezar aquí, anudé el hilo. Empiezo la orilla de la parte de arriba. Aquí tenemos la parte de abajo. Aquí tengo el hilo. Voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 7 cadenas para el círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los 3 puntos. Voy a deslizar. El hilo a la parte del frente y tejo 3 puntos altos. Voy a acomodar el tejido un poquito así, inclinado. 3 puntos altos. Aquí en el espacio de cadena voy a acomodar el tejido toda la vuelta, le voy a dar aquí por debajo de la cadena. Voy a deslizar. Regreso al círculo y tejo 3 puntos altos, 5 cadenas. Los 7 puntos de cadena para el siguiente medio círculo tengo 3, 4, 5, 6 y 7. En la tercera cadena el hilo al frente y voy a tejer 3 puntos altos. Okay, voy a dar vuelta al tejido para ir viendo que esté el tejido al lado derecho. Ahí lo tengo. En este espacio deslizo y sigo con 3 puntos altos, 5 cadenas. Aquí tengo los 2 medios círculos. Aquí vamos a tejer los espacios de 5 cadenas en medio de cada medio círculo, y en cada cadena, como está aquí, vamos a ir tejiendo el medio círculo y el medio círculo arriba del círculo que ya tenemos en el tejido que ya está terminado, siempre con los espacios de 5 cadenas. Aquí estoy por terminar la vuelta de los medios círculos. Tengo las últimas 5 cadenas. Este es el último círculo que tenemos tejido. Voy a deslizar en este punto y ahí vamos a regresar para tejer y cerrar los círculos. Aquí terminé la vuelta de regreso. 9 puntos altos en los círculos y tejí 4 puntos deslizados. Debo decirles que planché el tejido. Aquí tiene la parte de la orilla. Le coloqué una cuentita y la cosí con hilo. Primero le puse el fleco y por último le puse las cuentitas. Ya para darle esta terminación depende de usted cómo le guste terminarla, sin nada, solamente con los últimos círculos que están aquí. Esta es la parte de abajo, es la parte que cae en la espalda, todo alrededor. Aquí tengo la esquina. Y está terminada. Aquí está la orilla de la parte de arriba. Aquí está terminado. Espero que le haya gustado. Si es así, comparte el video para que todas las personas que les gusta tejer lo tengan. Si no se ha suscrito, hágalo. Bienvenidos a todos. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Cuídense. Bye bye.